tal, iglesia? Estamos a pocos minutos de poder empezar nuestro servicio dominical. Quiero comenzar saludando a cada uno de ustedes, a las personas que nos están viendo, a las personas que lo verán después y a los que también están comentando siempre nuestras publicaciones. Hoy tendremos unas alabanzas muy importantes. Como lo mencionaba la vez pasada, no tan solo las miremos o las escuchemos, sino también ahí en casa acompáñanos cantándolas. Hoy también tendremos una prédica muy especial de parte de nuestro pastor Arnaldo. Todos los días estamos subiendo un devocional diario a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Instagram. Si puedes observar, todos estos devocionales diarios concluyen con la prédica del domingo de nuestro pastor Arnaldo. Así que si quieres entender mucho más lo que el pastor quiere decirnos hoy, no te pierdas de todos los devocionales que estamos colgando durante estos días. Ya sabes, un abrazo para ti y para toda tu familia de parte de la Iglesia Manantial de Vida. Buenos días mis queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso y glorioso de nuestro Dios Jesucristo. Hoy es un día muy especial en que debemos dar gracias a Dios. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesucristo, del Señor nuestro, que Dios envía por todos nosotros. Queridos hermanos, vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta hermosa mañana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Es un versículo muy bonito que Dios habla a su pueblo de Israel, pero creo que este mensaje no solo es para el pueblo de Israel, sino para todos los que confiamos y creemos en nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén, es palabra de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa mañana, que es por la gracia y misericordia que todos nosotros estamos bien. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús tu amado. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor mi Dios, por la vida y la salud de nuestros queridos. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos guardas, Señor, de todo lo que está pasando. Padre Santo, te pedimos también en esta mañana que tengas compasión y misericordia de tu pueblo, Señor. Creemos que todo lo que está pasando, Señor, es consecuencia de nuestra rebelión, la rebelión del hombre, Señor, que somos rebeldes a tu palabra. Pero tu palabra, Señor, dice que tú guardarás en completa paz a todos los que creemos y guardamos tus mandamientos. Padre Santo, te pedimos, pues, Señor, que perdone nuestras faltas de cada día. Y te lo agradecemos, mi Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomaré tu mano.
ya está. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. No quiero fallarte, Señor. Toda la vida por la eternidad. Muros rodeando estoy. Pensé que querían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.
montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Era momento el de poder alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Espero que ahí en casa ustedes lo hayan disfrutado. Como lo mencionaba al inicio, nos gusta y nos agrada que también en su casa las canten y nos acompañen. Ahora vamos a pasar a un momento muy importante, que es el de la prédica. Hoy el pastor tiene algo muy especial y preparado para todos nosotros. Ya sabes, ten lista tu Biblia y tu cuaderno y presta mucha atención. Buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos dando gracias a Dios por este momento tan especial de volvernos a reencontrar juntos a través de estos medios. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos, que cada día en su gracia y en su misericordia nos permite cada día continuar. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos estudiando durante todo este mes qué es lo que Dios quiere de mí. Naturalmente, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que estemos santificados, quiere que cada día podamos crecer espiritualmente, quiere que cada día seamos perfeccionados a través de las pruebas. En realidad lo que el Señor quiere de nosotros está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que el Señor quiere de nosotros está aquí en su palabra. Pero en esta mañana, para poder terminar esta serie de qué es lo que Dios quiere de mí, vamos a hablar acerca del propósito de todo cristiano, de la razón de ser de cada iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que prediquemos el Evangelio de Cristo. En estos momentos difíciles que estamos pasando, hablemos acerca de Cristo. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, vamos a ver en esta mañana, hermanos, acerca de predicar el evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que prediquemos el evangelio con mayor pasión, con mayor fervor. Una de las cosas importantes que vemos en estos momentos es la necesidad, la urgencia de predicar la palabra de Dios. Y Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra de Dios. Y empieza de esta manera, con la solemnidad de la exhortación. Dice, te encarezco delante de Dios. Amén. La palabra te encarezco significa te conjuro, o te encargo, o te hago testificar solemnemente, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios, te exhorto, o te conjuro, o te encargo. Es importante saber, hermanos, que esta exhortación que Pablo hace a Timoteo para predicar la palabra de Dios pone tres razones importantes. La primera dice ahí, delante del Señor Jesucristo. Amén. Él le hace esta exhortación y pone a Dios como testigo. Recuerden que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que vamos a hacer. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Pone a Dios como testigo. Lo segundo que dice ahí, dice la Biblia, en el versículo 1, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. La segunda razón que hace esa exhortación dice que te juzgará, ¿verdad? Que estarás delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encargo, te encarezco. Y pone tres cosas importantes. La primera es, dice, delante de Dios. Amén. Pone a Dios como testigo. Lo segundo que dice, hermanos, es que juzgará y pone delante de Dios como juez y testigo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un día estaremos delante de la presencia de Dios. No sé ustedes, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, en estos momentos difíciles, lo mejor en estos momentos, hermano, es la palabra de Dios en el corazón, en la vida de cada persona, de cada creyente, que dará fuerza, que dará ánimo. Este es el momento crucial, este es un momento importante para predicar del Evangelio de Jesucristo. Y dice Pablo a Timoteo, te exhorto, te mando. Es un imperativo, hermanos, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que en este momento hay muchas personas que están yendo a predicar la palabra de Dios a muchos hospitales. Podemos predicar de manera directa, como los que están yendo en los hospitales, y de verdad depende de cada uno, pero podemos predicar de una forma indirecta, es decir, hermanos, mostrando amor y misericordia por los demás. Sabemos que en este momento no podemos ir por el contagio, ¿verdad? La Biblia nos manda que debemos de ser precavidos. Una de las mejores maneras de predicar la palabra de Dios, hermanos, es con nuestro testimonio. Es mostrando amor y misericordia a los demás, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? En estos momentos cruciales es donde más debemos predicar el Evangelio vivido. Quizás, hermano, más que hablado es vivido, mostrando un ejemplo de misericordia, de amor para con los demás. Sigamos viendo el texto bíblico. ¿De qué manera, hermanos, podemos predicar la palabra de Dios? Y ahí habla de la urgencia, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, hermanos. Hay una manera muy importante de predicar la palabra de Dios. Es urgente predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas personas que están muriendo. Los datos de las personas que han fallecido, hermanos, son 8.223 personas. Hay contagiadas 257.447 personas. Lima es el primer lugar de muerte, con una cifra de 3.674. Luego sigue Lambayeque con 705 y Piura con 689. ¿Te has preguntado dónde van a ir estas personas que no tienen a Cristo en su corazón? Van a ir al infierno, hermanos. Por eso que es el momento urgente, inmediato, necesario de predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo.
Es decir, constantemente debe dedicarse permanentemente a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y como les estaba diciendo hace un momento, podemos predicar a través de las redes sociales, podemos emitir un mensaje de la palabra de Dios ahora que tenemos las redes sociales y todo lo demás, de manera directa e indirecta, utilizando palabras, utilizando logos, pero sobre todo, dice la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo. Cuando creas que es importante y cuando no creas que es importante, cuando creas que es necesario y cuando creas que no es necesario. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y ay de mí, ¿por qué, hermanos? Porque Dios va a demandar de cada uno de nosotros, el predicar el evangelio de Cristo. Amén. Así que tenemos urgentemente que predicar la palabra de Dios, hermanos. La Biblia dice que lo que hemos recibido de Dios, eso hay que dar. Entonces, dice ahí en el capítulo 4, una vez más, en el versículo 2, que prediques la palabra de Dios, que instes. La palabra instar, hermanos, significa que confrontes, que redargullas. Amén. En el versículo que estamos viendo, hermanos, dice que instes. Amén. Como acaba de decir, la palabra instar significa poner en evidencia a una persona. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, mostramos la palabra de Dios y confrontamos con la Biblia a la persona. Amén. Dice la Biblia que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Y utiliza otra palabra, redarguye. Amén. ¿De qué manera tenemos que predicar? Dice ahí, Pablo le aconseja a Timoteo, redarguyendo. Y la palabra redarguir significa prueba de convicción, es decir, convencer a una persona. Vas a predicar convenciendo a la persona que necesita de Dios, que necesita de Jesús a través de su palabra. La otra palabra o el otro verbo que utiliza, hermanos, es exhorta. Amén. Y la palabra exhortar significa convencer, alentar, animar o consolar a una persona. Hay personas que necesitan ser confrontadas con el pecado, pero hay personas que necesitan tener consuelo a través de la palabra de Dios. Y la palabra exhorta significa consolar a la persona que está necesitada. Por ejemplo, hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos a través de esta enfermedad y necesitan consuelo y necesitan palabras de ánimo. El día de ayer, una pareja estaba totalmente destrozada por la pérdida de un ser querido. Así que como pastor, uno de mis deberes es mostrar la palabra de Dios, es predicar y darle aliento a esa persona a través de su palabra. Naturalmente el Espíritu Santo dará el consuelo y la paz en el corazón. A eso se refiere. Pablo le dice a Timoteo, es verdad, debes confrontar a la persona con su pecado, pero debes dar consuelo a la persona también, pero también debes reprenderla. Amén. Y la palabra reprender significa poner en evidencia a las personas lo que están haciendo para mostrarles la palabra de Dios. Uno de los ejemplos clásicos es Jesús cuando estaba predicando a la mujer samaritana. Le dijo que ella había tenido varios maridos, varios esposos y que necesitaba arrepentirse de su corazón. Amén. Cuando Jesús habló también con Nicodemo, cuando Jesús también habló con Mateo, el cobrador de impuestos, lo confrontó, lo reprendió con su pecado y le mostró la salvación a través de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. En estos momentos difíciles, en estos momentos de incertidumbre, las personas necesitan, hermano, en quién aferrarse, en quién puedan encontrar consuelo y paz en su corazón. Así que la mejor manera es mostrar la palabra de Dios. Amén.
Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Redarguye, reprende y exhorta. ¿Y cómo se va a hacer? Dice, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Es decir, hermanos, Dios se encarga que cuando prediquemos la palabra de Dios seamos pacientes, que las personas no van a cambiar de la noche a la mañana. Necesitan un seguimiento, necesitan un acompañamiento a cada persona. No solamente debemos predicar, sino tenemos que hacer ese acompañamiento de animarles a seguir adelante en la palabra de Dios. Y debemos predicar utilizando la palabra de Dios. Dice ahí con doctrina, con la enseñanza bíblica que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Hoy en día, muchos predicadores, en vez de predicar, hablan muchísimas cosas, pero no hablan acerca de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces Pablo dice a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, usando la palabra de Dios. Si tú vas a hablarle a un joven, a una persona, deberías usar la palabra de Dios. Debes usar la Biblia, debes manejar la Biblia para poder predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, es urgente, es necesario en estos tiempos que estamos viviendo que hagamos frente y comencemos a predicar la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Dice el versículo 3, ¿por qué es urgente predicar la palabra de Dios? Aquí está la necesidad de la exhortación que Pablo le dice a Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué Timoteo debe dedicarse al tiempo, al ministerio de la predicación, hermano? Pablo usa varias respuestas. La primera es que vendrá un tiempo cuando no querrán escuchar la sana doctrina, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no lo soportarán, no lo tolerarán. ¿Por qué? Porque no quieren amar la palabra de Dios. Hermanos, dice la Biblia que en los posteros tiempos la fe de muchos se enfriará. Amén. El mundo está endurecido su corazón. Y Dios permitió todo esto que está sucediendo para que su corazón sea quebrado y cortado. Es el momento donde podemos predicar la palabra de Dios. Dice ahí en el otro versículo, vendrá un tiempo cuando tendrán comezón de oír. ¿Pero oír de qué? Oír las falsas enseñanzas, hermano. Que haya montones ahora, ¿verdad? Hay falsas enseñanzas, falsos maestros que en vez de correr hacia la sana doctrina, corren hacia el mal. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios. Por eso es necesario para que no sean engañados. Tú cuando predicas la palabra de Dios dices, no sé a quién confiar. Uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa. Y no sé a quién confiar. Porque hay hombres engañadores, dice la palabra de Dios, que falsifican la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces pues, debemos predicar la palabra de Dios porque habrán falsos maestros, falsas enseñanzas, hermano. Predicar la palabra de Dios no solamente es hablar del arrepentimiento. Predicar la palabra de Dios es discipular y doctrinar al nuevo creyente para que esté sólido, para que esté maduro espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. No solamente es un hablar de predicar unos 5 minutos, sino debemos llevarlo a un constante aprendizaje de la palabra de Dios. Ese es el propósito por la cual Dios nos ha llamado. Es el propósito de cada iglesia. Y es el propósito de lo que Dios quiere en estos tiempos que estamos viviendo. Predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Fomentar la enseñanza. Fomentar el aprendizaje de la palabra de Dios. En nuestra iglesia estamos teniendo el discipulado bíblico, hermano, la escuela bíblica los días martes y jueves. Y queremos que cada más personas conozcan de la palabra de Dios. Así de la misma manera tú debes formar y enseñar en tu familia, en tu hogar, en donde estás ahí. Y empezar a predicar la palabra de Dios a tus yernos, a tus nietos, a tus sobrinos, a los que estén dentro de tu casa. Empezar a predicar la palabra de Dios. Y como dijo Pablo a Timoteo,
exhortando, consolando y reprendiendo, utilizando bien la palabra de Dios. Amén. Dice también que debemos predicar la palabra de Dios porque vendrán tiempos cuando se amontonarán a malos maestros, ¿verdad? Es decir, maestros que tienen sus propios criterios, que los animarán a dedicarse a otras cosas menos a la palabra de Dios. Otra de las razones también que es urgente predicar la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, porque vendrá un tiempo cuando se apartarán de la verdad y lo harán a propósito, ¿verdad? Ese es el tiempo de la apostasía, hermano. Que personas que conociendo la palabra de Dios dejan de ese lado y se vuelven a otras cosas. Eso dijo la Biblia que eso va a acontecer. Amén. Ahora, hemos visto la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Para terminar, en el versículo 5 le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra al evangelista y cumple tu ministerio. Este es el último encarecimiento que Pablo le dice a Timoteo en esta porción de la palabra de Dios. Le dice: tú sé sobrio. La palabra sobrio significa apartado del vino, es decir, que no estés ebrio. Timoteo tenía que estar constantemente como un atalaya, ¿verdad? Predicando la palabra. Un pequeño descuido de parte de él le llevaría, hermano, a no ganar almas. Por eso no debemos descuidarnos en seguir predicando la palabra de Dios. Otra de las cosas que le dice: soporta las aflicciones. Amén. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en constante oración, en constante estudio de la palabra de Dios, vendrán aflicciones, vendrán momentos difíciles. Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones, soporta los momentos difíciles que vendrán. Y déjame decirte que los problemas o las aflicciones vienen dentro del hogar, dentro de la familia, ¿verdad? Con las enfermedades, quizás con la economía, entre otras cosas más. Pero Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones, soporta las aflicciones. Lo otro que le dice, haz obra de evangelista. Es decir, sigue ganando almas, busca ganar almas, forma personas. Y como último le dice: cumple tu ministerio. Amén. ¿Cuál es el ministerio del apóstol Pablo? El ministerio pastoral, el ministerio de maestro, debe enseñar, ¿verdad? Nosotros, en nuestro contexto, podemos hacer excusas y decir: no podemos reunirnos, pastor, no puedo enseñar, pero no es así. Debemos cumplir nuestro ministerio. Nadie se imaginaba que iban a suceder todos estos momentos que estamos pasando, hermanos. Pero la Biblia nos manda a cumplir el ministerio. Y yo quiero en este momento dedicarme a cada persona, a cada líder de nuestra iglesia, a que, hermano, le animo en el nombre de Jesús a cumplir el ministerio por la cual Dios le ha llamado. No hay excusa que podamos decir que no hay tiempo, que no conozco las redes sociales. Tenemos que aprenderlas. Tenemos que aprender a manejar las redes sociales. Tenemos que aprender inclusive a predicar a tiempo y afuera de tiempo. En estas circunstancias que estamos viviendo, porque la palabra de Dios nos manda a cumplir el ministerio por la cual Dios nos ha llamado. Y como dice la palabra de Dios, un día daremos cuentas a Dios. Un día Dios nos va a juzgar por lo que hicimos y por lo que no hicimos, a pesar del tiempo que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, queremos terminar con este tiempo de mensajes de qué es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere de mí que prediquemos el evangelio. Dios quiere de nosotros que hagamos discípulos en estas circunstancias que estamos viviendo. Recuerda que es urgente, que es necesario, que es hoy y no mañana, porque en este momento se pueden perder muchas personas e ir al infierno. Y hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Quiero invitarte a orar ahí donde estás. En el nombre de Jesús, en esta hora, tú puedas decirle: Señor, aquí está mi vida, la rindo a ti, Señor, como canal de bendición, para ser usado para predicar el evangelio, Padre. Señor, muchas veces estoy en mi zona de comodidad, tranquilo, Señor, pensando en mí mismo, pensando en que estoy bien en mi casa, pero ¿qué de las demás personas? En esta hora oramos para que tú levantes a tu iglesia una vez más y puedas, Señor, Padre, poner la pasión
de predicar la palabra de Dios. Quizás en estos momentos no de manera directa, Señor, pero indirecta con nuestro testimonio, con el mensaje, Señor, a través de las redes sociales. Que podamos abrir nuestra boca, Señor, que podamos dar testimonio del Evangelio de Cristo, como dice tu palabra, exhortando, reprendiendo y animando a aquellos que están necesitados, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora oramos, Señor, para que tú levantes a tu pueblo y seamos usados como canal de bendición. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Queridos hermanos, demos gracias a nuestro Padre Celestial por su hermosa palabra que hoy día nos ha hablado nuestro pastor Arnaldo. Le pedimos a nuestro Dios que lo guarde, lo bendiga, que nos bendiciones para toda su familia. Te pedimos, Señor, también en nombre de Jesús, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a honrarte y amarte cada día de nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, separados de tu presencia nada podemos hacer. Amados hermanos, que Dios les bendiga cada día, que bendiga el trabajo de sus hermanos, a toda nuestra querida familia, y nos guarde en el nombre de Cristo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Salvador nuestro. Que Dios mediante hasta el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Estos son los anuncios aquí en Manantial de Vida. Seguimos con el estudio bíblico los martes y jueves a las 7 de la noche por la aplicación Meet. Recuerda descargarla para que puedas entrar a clase. Todos los sábados son de Por Fe Live en Facebook. Recuerda seguirnos como Por Fe y pasa un momento diferente con los jóvenes de la iglesia. Todos los domingos a las 4 de la tarde estamos compartiendo en Facebook historias de la Biblia para los niños. Conéctate y aprende con el pequeño de la casa. El 5 de julio tendremos un ayuno. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram como Manantial de Vida. Recuerda que todos los días tenemos los devocionales. ¿Qué quiere Dios de mí? Recuerda quedarte en casa. Un abrazo para ti y para toda tu familia.